Soy el pastor Robert Lee y esta noche la charla bíblica lo encontramos en el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 al versículo 10. Acompáñame. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre las conversiones que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su ministerio, para Lucas fue importante registrar esta conversión por lo extraordinario que fue. Lucas empieza a contarnos que Jesús se encontraba pasando por Jericó. Ya no nos sorprende saber que nuestro Señor, en su vida terrenal, ministerial, Él iba a las aldeas, Él iba a las ciudades, predicando acerca del reino de los cielos. Ahora se encuentra por Jericó. Y es sorprendente, porque el versículo 1 nos llama tremendamente la atención cuando dice el texto que este milagro y esta conversión se produjo en un momento cuando Jesús se encontraba atravesando la ciudad. Dios hace milagros e interviene en nuestras vidas de tantas maneras, pero es sorprendente que también lo hace de las maneras que muchas veces creemos que puede que no sean las más oportunas, porque el texto no dice que específicamente Él vino a buscar a Zaqueo y directamente fue a su casa. No, aparentemente se encontraba nuestro Señor Jesús atravesando la ciudad, pero en medio de ese caminar, Él también hacía milagros y conversiones. La gracia de Dios y la bendición de Dios siempre están prestos a bendecirnos, aunque muchas veces podamos pensar que el Señor está tan ocupado y que tiene tantas tareas que asumir, que no está presto a escuchar nuestras oraciones ni ayudarnos en los momentos más difíciles. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado presto a ayudar a todo aquel que se ha acercado a Él con un corazón sincero. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha limitado su poder y su gracia para tantos enfermos que necesitaban de Él una sanidad. Ocasiones y oportunidades que hubo para que puedan ser bendecidos por Él, Él siempre las aprovechó y bendijo a más no poder. Uno de los evangelistas en algún momento dejó registrado en uno de los textos sagrados que si hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, seguramente no alcanzarían los libros. Yo creo que es así. Porque en esta ocasión, Él se encontraba pasando por la ciudad y estando pasando por ese lugar, también se produjo un gran milagro de salvación. El versículo 2 nos dice que había un varón que se llamaba Zaqueo y describe que este hombre tenía un oficio, que era publicano, cobrador de impuestos. Y no solo publicano, sino que era jefe de los publicanos. El texto lo relata y lo reconoce como Zaqueo. Y no solo era un hombre que tenía un gran puesto y una función, sino que también era un hombre rico. Y ahí el texto lo especifica. Muchos podemos creer que la gracia y la misericordia de Dios solamente está conservada para un pequeño grupo y que el amor de Dios solamente puede alcanzar a los más pobres, a los más humildes. Pero aquí el texto nos da luz de empezar a comprender que el amor de Dios no solo puede llegar a alcanzar a las personas de menores recursos, sino que también está presto a bendecir y a salvar a personas también pudientes, a personas de condiciones económicas altas. Y este es el caso de Zaqueo. Claro, que Jesús dijo en una oportunidad también que era muy difícil que un rico se convierta al reino de los cielos.
Pero eso no implicaba de que el amor de Dios también esté abierta para ellos y que ellos también puedan ser alcanzados por esta benevolencia de Dios. Ahora, este hombre, a pesar de ser un jefe de los publicanos y a pesar de ser un hombre rico, no estuvo acepto de la gracia de Dios para su vida. Veamos cómo el versículo 3 nos empieza a contar que él procuraba ver quién era Jesús. Seguramente había escuchado del Maestro, había llegado a sus oídos sus milagros, había llegado su fama hacia él. No sabemos cuál fue la mayor motivación que lo llevó a poder conocerlo. Pero si nos ponemos a considerar, de seguro que, y lo ponemos en un contexto actual, de por sí, cuando tenemos admiración y curiosidad por conocer a alguien, que en el lugar donde vivimos o en otros círculos empieza a tener renombre y fama, siempre causa esa curiosidad de poder acercarnos y conocerlo personalmente. Muchos se alegran tan solo con verlo de lejos, recibir un autógrafo. ¿Y qué decirlo? Si esa persona a quien estamos buscando nos pueda dirigir la palabra. Ahora vemos un hombre que se acerca y que tiene una gran motivación. Y seguramente era la gran curiosidad de conocer de Jesús y aquel Jesucristo que muchos hablaban. El texto es muy claro. Él quería conocer y él procuraba ver. Pero había un gran problema. Se le presentó una valla. Un gran inconveniente. Dice el texto en el versículo 3 que estamos leyendo, que por causa de la multitud, él no podía verlo, ya que él era un hombre de pequeña estatura. Empezamos a encontrar que Zaqueo, ese camino que quería él atravesar para poder llegar a su fin, que era conocer a Jesús, no le iba a tener fácil. Iba a tener un gran obstáculo en su camino. Y su primer obstáculo era la multitud que estaba ahí siempre cerca de Jesús. No solamente él quería conocerlo, no solamente él se acercaba a él, capaz, como decíamos, con una motivación de curiosidad. Habían otros también que querían conocerlo. Pero los que querían conocerlos, muchos de ellos venían con enfermedades. Algunos con preguntas, para tener en él ciencia y respuestas. Habían distintas motivaciones que llevaba a la multitud a buscar a Jesús. No era el único. Y esto era un gran problema para Zaqueo, porque la gran cantidad de personas que habían alrededor de él no le permitían poder tan fácilmente llegar a su objetivo, que era poder conocerlo y verlo de cerca. Yo no sé, amigo, cuáles son los obstáculos que tú estás viviendo en tu vida para poder llegar a tener un encuentro real con Jesucristo. Yo no sé si muchas veces esos inconvenientes que tú tienes no necesariamente parten en ti, que tu voluntad y tu corazón es grande por conocer acerca de Dios y sus verdades. Tienes mucho deseo y ha habido muchas ocasiones y oportunidades que has tratado de acercarte a Dios a través de una oración, a través de una lectura bíblica en tu casa, a través de escuchar a predicadores y mensajeros de la fe en los hogares. Yo no lo sé. Puede que ha habido obstáculos que han escapado de tus manos. Pueden ser circunstancias, horarios, que no te han permitido reunirte y acercarte en alguna invitación, en alguna iglesia donde puedas escuchar palabra de Dios por tu ardua labor laboral que tienes. Yo no sé si este obstáculo no solamente puede ser tus horarios, sino que también podría entenderse por algunos malos testimonios y malas experiencias que has tenido con algunos creyentes de la fe, con algunas personas que ya congregan, tienen comunión con Dios, con algunas congregaciones que algunos familiares tuyos puedan estar asistiendo y que capaz has tenido algunos problemas con ellos, algunas situaciones, y que esto ha creado en ti un bloqueo, un gran problema, y que de una u otra manera no puedes y no quieres acercarte más a la iglesia porque consideras que las personas que asisten a las iglesias son personas hipócritas y son personas que realmente no se acercan a la iglesia a buscar a Dios, sino van a buscar otros intereses. Yo no sé si tu bloqueo o tu gran obstáculo que tienes para poder acercarte a Jesús pueda venir de una manera externa
por terceros. Pero ¿sabes una cosa? Cuando uno realmente quiere tener un conocimiento real con Jesucristo y una experiencia íntima con Él, tiene que sobrepasar todo eso. Tienes que comprender de que al fin y al cabo esas personas también son seres humanos falibles y que también son creyentes que están tratando de encontrar en el Señor Jesucristo cada día su perfección y su madurez. No vas a encontrar iglesia perfecta, no vas a encontrar discípulo perfecto, vas a encontrar siempre errores y hasta pecados, lamentablemente. Pero eso no debe ser para ti un obstáculo de tu gran propósito de poder tener un encuentro con Jesucristo. Deja en las manos de Dios, que Dios juzgará a cada hijo suyo de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su compromiso. Acá hay un propósito mayor que tú tienes y necesitas de Jesús. Y tú tienes que seguir caminando hacia ese objetivo de poder encontrarte con el Maestro. A veces, los problemas no vienen por segundos. A veces los problemas no son externos. A veces los problemas son internos y que muchas veces nosotros mismos nos bloqueamos y generamos estas fallas que no nos permiten poder alcanzar el mayor propósito. ¿Sí? Porque el versículo 3 nos narra que este hombre no solamente tenía un gran obstáculo que era la gran multitud que lo separaba entre Jesús y él, sino también nos relata que era un hombre pequeño en estatura. Este era un problema y muy grande. Este problema lo tenía en él mismo, porque lamentablemente físicamente no era tan alto como para poder de alguna manera tratar de poder siquiera extender su cabeza para poder mirar de lejos y siquiera captar un poco la visión de poder ver a Jesucristo. Su problema era mayor, y si el texto dice que era pequeño, esto para él era un limitante. Y un mayor limitante sobre todo porque se encontraba en medio de un mar de gente. Y de por sí, esto era un gran impedimento. Yo no entiendo y no sé qué tipo de problema puedas tener tú de una manera personal. Yo no sé en tu corazón qué es aquello que te está bloqueando y no te está permitiendo realmente correr hacia Jesús para conocerlo. Puede haber dudas en tu corazón, puede haber desilusiones en tu corazón, puede que tu corazón, la vida no ha sido fácil y se ha generado heridas, situaciones duras, donde has responsabilizado a Dios de tus desgracias y tus limitaciones. Y esto ha generado que tu fe hacia un ser divino, hoy por hoy, prácticamente casi no hay ganas. Y que cuando quieres acercarte a Él, el primer obstáculo que tienes eres tú mismo, que has perdido la confianza, has perdido la fe, y que te es muy difícil creer en un Dios que sí puede escuchar y puede responder tus peticiones. Hay un gran obstáculo en tu corazón, hay un gran problema en tu corazón, y esto no está permitiendo que tú puedas llegar a tener un encuentro real con Jesucristo. Déjame decirte, amigo mío, yo no sé por qué problemas puedes estar atravesando. Yo no sé qué está generando en tu corazón este bloqueo. Y de una u otra manera no va a permitir que llegues a tener ese encuentro real. Pero te aconsejo que tomes la actitud y la decisión que tomó Zaqueo. ¿Y quieres ver cuál fue la decisión que tomó Zaqueo? Acompáñame en el versículo 4. Dice el texto que él corriendo delante subió un árbol. Y no era cualquier árbol, sino un árbol sicómoro. Y desde ahí quería verle, porque él sabía que Jesucristo iba a pasar por ese lugar. Él no se quedó derrotado, y menos aún, desistió de su decisión de poder acercarse hasta conocer a Jesús. Dice el texto, a pesar de la limitación que tenía, él decidió buscar las formas y los medios para poder encontrar y ver a Jesús. Este es el gran consejo que te doy en esta noche. No te quedes paralizado espiritualmente. No te quedes encerrado en un mundo de dudas y temores. Es necesario que te levantes, es necesario que empieces a buscar las maneras y los medios de poder encontrar a ese maravilloso Jesús que tanto Él nos ha revelado en su palabra. Es necesario que tú mismo empieces a tomar una postura diferente. Es necesario que empieces ahora a hacer algo por tu vida y por tu familia. El mundo está sufriendo consecuencias de su pecado. Y hoy no vas a encontrar en ninguna ciencia ni en ninguna religión respuestas
y paz y sobre todo la salvación que necesita tu alma para la eternidad. Yo te vengo a presentar a Jesucristo. Te vengo a presentar al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Pero para que tú puedas llegar a Él, es necesario que tú tomes una decisión. Es necesario que tú busques los medios y las formas para poder empezar a tener ese encuentro maravilloso con Él. Y creo que el comienzo de todo es querer hacerlo. Es necesaria iniciativa, es necesario deseo en tu corazón. Pero que si tú, en este momento, no tomas la decisión de levantarte espiritualmente, del letargo espiritual que estás, de la condición que te encuentras, y te quieres quedar encerrado en tus problemas, victimizándote y pensando de que en este mundo no hay Dios que vele por nosotros y que en este mundo realmente estamos viviendo una anarquía y que todo va a terminar en algún momento destruyéndonos y que todo será el final de todas las cosas. Pero déjame decirte que la Biblia no dice eso, sino la Biblia nos habla de un ser superior que es Dios. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y que después de esta vida hay otra vida. Y créeme, esa vida es la verdadera, la vida eterna. Y donde todos nos presentaremos para dar cuenta de nuestras obras. Y aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo y se han adherido a su gracia y salvación en la persona del Hijo de Dios. O aquellos que lo han rechazado. No puedes quedarte con los brazos cruzados, no puedes quedarte en este letargo. Es necesario que te pongas de pie en la fe. Es necesario que tomes una iniciativa, que busques los medios. Abre tu Biblia. Comienza a orar. Anda a un lugar donde prediquen y hablen de Jesús. Toca la puerta. Insiste. Es necesario que tú tomes una decisión de querer tener un encuentro con Él y que quieras conocerlo. El Señor va a valorar muchísimo esta iniciativa tuya. Porque el Señor está presto siempre a responder a aquellos que le preguntan. El Señor siempre está presto a que lo puedan encontrar aquellos que lo buscan. El Señor siempre está presto a dar a aquellos que le piden. Es necesario entonces que tú en esta noche tomes una iniciativa y un medio. ¿Sabes cuál fue los medios que usó Zaqueo? Se subió a un árbol, dice. Y él sabía que desde ese lugar, desde esa posición, él podía ver a Jesús, porque él pasaría por ahí. Miren la logística de este pequeño hombre. Tenía que elaborar una estrategia. Si por un lado su limitación era su tamaño, por otro lado su mayor fuerza y fortaleza era su criterio e inteligencia. Hay que sacarle máximo provecho a tus habilidades. Sácale el máximo provecho a tu decisión, a tus criterios. Siempre en positivo, siempre en buena voluntad. No mires tus defectos y debilidades. No te victimices más. Mira las cosas que Dios te ha dado y las cosas buenas que ha puesto en ti. Mira las capacidades que Dios te ha dado. Si por un lado tenemos defectos, por otro lado Dios nos ha dado virtudes. Y este hombre usó sus virtudes. Y fue pero muy estratega. Porque sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Es necesario, si quieres tener un encuentro con Cristo, es necesario también que puedas formar una logística y comiences a pensar y a decir, a partir de hoy buscaré a Jesús. A partir de hoy empezaré a orar, me levantaré en las madrugadas, en las noches de a qué horas comenzaré a hacer mis estudios bíblicos, qué días separaré para empezar a ir a las congregaciones a escuchar más de Jesús, de qué manera acomodaré mi agenda y para que Jesucristo y mi tiempo devocional con Dios sea una prioridad. Importantísimo es que también tú puedas empezar a ordenarte y dentro de tu agenda de la vida, Jesucristo sea la prioridad. No puedes creer para llegar a Dios que solo te vas a quedar de brazos cruzados y que no tienes ninguna responsabilidad que asumir. Y miren, qué importante, porque este hombre subió a este árbol y esperó desde allí. Dice el versículo 5 que cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, el texto es muy específico cuando nos relata que Jesús cuando cruzaba por ese lugar tal cual Zaqueo había previsto, no fue necesario siquiera que Zaqueo pudiese llegar a llamarlo o querer llamar su atención a través de una voz de este pequeño hombre tratando de alcanzar un momento de atención de su maestro.
La Biblia dice que fue Jesús que él mismo miró hacia arriba, hacia donde se encontraba Zaqueo. ¿Y saben por qué? Porque Jesús había valorado y sabía que era el momento y el tiempo de su salvación para la vida de este hombre y su familia. Porque el Señor había valorado la iniciativa de este hombre al tratar de conocerlo y verlo a pesar de los problemas y situaciones que se estaban colocando en medio de él para no poder lograr su objetivo. El Señor en su misericordia siempre, cuando ve nuestra iniciativa, Él siempre va a corresponder con gran bendición y benevolencia. Él sabía que Él quería conocerlo y Él no fue indiferente a su deseo, le cumplió el gran deseo. Y no solo así, sino que Él mismo se reveló a Zaqueo. Él tomó la iniciativa al pasar por ese lugar y Él fue y miró hacia arriba y le dijo de una manera muy personal, porque así es como Dios trata. Déjame decirte en esta noche, cuando Dios trata, no trata de manera general. Dios no bendice así, en montones. Dios siempre ha tratado con respeto y dignidad al ser humano. Él tiene una relación muy personal con cada uno, con cada individuo. Los conoce, conoce tu nombre. Dice el texto que conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. El Señor nos conoce perfectamente y cuando Él tiene una relación, lo tiene con cada uno en particular. Ciertamente el texto nos revela que Él lo llamó Zaqueo. Entre tanta gente, entre tantos nombres, Jesucristo sabía quién era y lo conocía por su nombre. Esta noche, entre tanta gente que escucha este mensaje, entre tantos millones de seres humanos que hay en el mundo, ¿sabes una cosa? Jesucristo está preguntando por ti y también está mirándote. Y el Señor sabe cuánto has anhelado conocerlo y cuánto estás tratando de buscarlo. Y el Señor ha elegido el momento oportuno en su gracia y en su misericordia para revelarse a ti. Él se va a dar a conocer a ti. Y esta noche, a través de esta palabra, Él te está mirando, te está diciendo, he valorado muchísimo tu búsqueda y tu deseo de poder conocerme. Y yo he decidido revelarme a ti, porque así me ha placido. Dice el texto que el Señor le dijo claramente, ¿sabes qué, Zaqueo? Desciende de inmediato de este lugar, de aquel árbol, y es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo había tenido la bendición de ver a Jesús. Zaqueo había tenido esta gracia de poder por fin reconocerlo. Y más aún, que Jesucristo voltease a mirarlo a él. Ahora, nuestro Señor Jesucristo mismo, Él se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. Qué hermoso su palabra, qué hermoso el corazón de Jesús. Pero Jesús no se conformó con que Zaqueo solo lo viese de lejos. Jesús no se conformó que tan solo pueda Zaqueo satisfacer su curiosidad. ¿Sabes una cosa? El Señor quiso ofrecerle algo más. Porque Jesús no solamente quiere que lo contemple desde lejos. Porque Jesús no solamente quiere que lo contemples a través del testimonio de terceros. Porque Jesús no solamente quiere que lo conozcas de una manera ambigua. Jesús quiere revelarse a ti de una manera completa y muy personal. Zaqueo quiso verlo y logró verlo, pero Jesús tuvo algo mayor para él. Quiso tener comunión con él. Por eso le dijo a Zaqueo, no te puedes quedar en ese árbol, porque desde ese lugar yo no voy a tener comunión contigo. La única manera de que tú puedas conocerme y yo pueda bendecir y salvarte a ti y a tu familia es que yo tenga comunión contigo y es necesario que yo entre a tu casa. Así que es necesario que tú desciendas de ese árbol para que yo tenga comunión contigo. Hoy puedes estar en un árbol espiritual, si quieres llamarlo simbólico, figurativo. Ese árbol puede representar para ti tu lugar estratégico, puede representar para ti tu trinchera, tu espacio, donde capaz tú me puedas decir, Pastor Robarlín, yo desde mi hogar, desde mi espacio, de donde estoy, yo busco a Dios. De donde me encuentro yo, a mi manera, yo trato siempre de mirar a Jesús. Yo le estoy rezando, yo le estoy orando, yo le estoy pidiendo, pero siempre desde mi tribuna. Déjame decirte en esta noche también, amigo mío, que Jesucristo no solo quiere que lo observe desde lejos, como si lo estuvieras observando como un telescopio. Jesús no solamente quiere que lo conozcas desde lejos, como lo puedas mirar a través de una religión, o muy lejanamente tan solo puedas avisorar algo de Él. Jesucristo quiere tener comunión contigo, quiere entrar a tu casa, que es tu familia, quiere entrar a tu corazón y quiere quedarse contigo. Era necesario para que suceda este gran milagro de la comunión con Jesús que Zaqueo descienda del árbol. Era necesario que tome una decisión y que Zaqueo no se quede ahí.
porque esta comunión no se iba a concretar si Zaqueo se quedaba en este árbol. Y esta noche tú no puedes concretar tu comunión con Dios si solo te vas a quedar de lejos mirándolo, desde tu lugar, desde tu concepto, desde tu religión, desde tu terquedad, qué sé yo, desde el lugar donde tú consideras que es tu mundo espiritual, tu mundo religioso, donde nadie tiene que intervenir, donde tú eres tu propio guía, donde tú tienes tus propias enseñanzas, donde tú eres tu propio pastor. Jesucristo no nos ha llamado a vivir así. Jesús no nos ha llamado a vivir solitarios en este mundo. Jesús nos ha puesto en manadas. Jesús nos ha llamado a comunidades. El escritor de Hebreos, con mucha sabiduría del Espíritu Santo, dijo, es necesario que no tengamos la mala costumbre de dejar de congregar. Y el apóstol Pablo también refirió en algún momento que tendremos que hablar entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Jesús nos ha puesto en comunidades. Y Romanos lo dice claramente que somos parte de un cuerpo y que todos participamos justamente en ese cuerpo. Somos organismo vivo. Y es necesario que tú entiendas que Jesús quiere tener comunión contigo y te quiere poner en medio de una comunidad para que seas coberturado y bendecido. Sí, es necesario que comiences a congregar. Es necesario que comiences a tener comunión con el Espíritu Santo a través de una iglesia también. No basta solo en tu casa, no basta que solitariamente estés tratando de conocer a Jesús. Ya lo conociste, ya has tenido una comunión preciosa con Jesús. Ahora Jesús quiere revelarse de una manera más amplia. Su revelación es mayor y gradual. Dios siempre tiene mucho que enseñarnos y mucho que darnos. Es necesario que estemos no solamente en el momento correcto, sino también en el lugar correcto. Es necesario que vayas a una congregación donde puedas estar con muchos más que también tienen el mismo deseo que tú tienes en tu corazón de poder tener una comunión mayor con Jesús. Entonces, Jesús, queriendo tener esta comunión con Zaqueo, le dijo, desciende. Y no solamente le dijo, desciende, sino añadió, hazlo rápido. Así de urgente es la voz de Jesús para tu vida. Así de urgente es el deseo de Jesús para ti. Así de urgente es la salvación para la humanidad. Dios no quiere esperar más. Él desea y anhela que el mundo vuelva a Él con todo su corazón, que todos los seres humanos vengamos a Él arrepentidos y convertidos, y que creamos en el único Dios y Salvador, Jesucristo, aquel que murió en la cruz de Calvario. Es necesario entonces que tomes una decisión pronta, es necesario que tomes una decisión rápida. No puedes esperar mucho tiempo, no te puedes dar el lujo de decir algún momento lo haré, que todavía soy muy joven y que cuando sea más adulto lo haré y que todavía soy adulto y tengo responsabilidades y que capaz más adelante en mi ancianidad lo haré. No puedes llegar a cometer ese error. No puedes estar desplazando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy. El tiempo de Dios es hoy para ti. Y es necesario que comiences hoy y que tomes una decisión hoy y que hoy decidas a prisa acercarte a Jesús. Dice el texto que él lo recibió gozoso esta noticia. Muy contento al escuchar la voz de Jesús que le dijo que se quedaría en su casa. Él se alegró. Él lo recibió con agrado y con mucha alegría. ¿Cómo estás recibiendo esta palabra del Señor en tu corazón? ¿Lo estás recibiendo con alegría? ¿Cómo estás recibiendo el mensaje de muchos predicadores cuando te anuncian acerca de la salvación? ¿Lo estás recibiendo de buena voluntad? Es necesario que consideres que la palabra de Dios siempre se tiene que recibir bien, con alegría y con gozo. No puedes permitir que tu corazón haga rechazo. No puedes permitir que tu corazón empiece a ver indiferencia al mensaje del Evangelio. Acuérdate que el Evangelio de Dios no es ninguna religión, sino es palabra viva de un Dios vivo. Es necesario entonces que lo recibas con alegría en esta noche. Pero acompáñame a ver qué sucedió luego que Zaqueo descendió de este árbol. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No nos llama la atención que muchas personas empezaron a criticar a Jesús. ¿Sí? Comenzaron a criticar al maestro y empezaron a cuestionar su moral y empezaron a decir que realmente él no tenía ni discernimiento siquiera, ni siquiera un criterio espiritual, porque no sabía que había ido a posar y a quedarse en la casa de un vil pecador. Esto nos llama también a reflexión y a comprender que realmente estas personas estaban tan ciegas que no entendían que también ellos eran pecadores, que no tenían el valor ni tenían
la suficiente solvencia moral e espiritual para poder ellos de esta manera dirigirse a nuestro Señor Jesucristo y juzgarlo. Porque lamentablemente ellos estaban haciendo un juicio y ellos estaban considerando que este hombre Zaqueo era un vil pecador. La pregunta es, ¿y ellos cómo se veían? ¿Ellos cómo se consideraban? Pero la Biblia nos dice que el gran amor de Dios ha llegado al mundo para todos. No solamente para aquellos que consideran que son buenos, sino para aquellos también que saben y sienten que son pecadores. Hay una gran verdad en todo esto, y es necesario entender que Jesucristo ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y es importante comprender también que a veces lo que se pierde puede suceder por dos razones. Uno, se puede perder algo porque no se encuentra en el lugar que se dejó. Y dos, se puede perder en el mismo lugar y se hace perder ahí. En cualquiera de los dos casos, nosotros somos, creo, la realidad y las consecuencias de esta, porque estamos perdidos y, como dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Ellos empezaron a criticarlo, ellos empezaron a juzgarlo. Y más de una ocasión le pusieron un apodo. Le dijeron que era un comilón, un bebedor y que andaba con prostitutas y con borrachos. Pero Jesucristo nos ha enseñado que no solamente vino por un grupo de personas, sino vino por toda la humanidad, por todo tipo de personas, porque todos hemos nacido en pecado. El Señor no solamente ha venido por los pobres, sino también por los ricos, porque todos tenemos una pobreza espiritual. El Señor no hace diferencia de personas. Y a pesar de la crítica, esto no lo limitó al maestro. Cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, no te debes detener. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devolveré cuadruplicado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No sabemos en qué momento espiritual sucedió esto. Podemos entender e interpretar que fue en el momento que Él, nuestro Señor Jesucristo, entró en la casa de Zaqueo. ¿En qué momento se dio la conversión de este pequeño hombre? ¿En qué momento este hombre recibió la luz y volvió a nacer? Porque ciertamente para que él tome esta decisión, esta propia iniciativa de devolver, como dice el texto ahí, primero dar a los pobres, empezar a tener un corazón generoso y misericordioso por su prójimo. Y en segundo lugar, si habiendo tenido ganancias por actos ilícitos, ahora lo encontramos a él queriendo corregirse. Y esto es un fruto de arrepentimiento y conversión. ¿En qué momento empezó a aflorar en él estos frutos de arrepentimiento? ¿En qué momento su corazón fue transformado? Déjame decirte en esta noche, fue en el momento que Jesucristo entró a posar en su hogar. Del momento que Jesucristo entró a su casa, fue suficiente para que en esta casa suceda algo diferente, suceda el milagro que necesitaban. Era Jesucristo, su amor y su misericordia, trayendo vida y luz al corazón y a la mente de todos sus familiares y del propio Zaqueo. Es importante comprender esto. Claro, no solamente la salvación llegó a Zaqueo, también a su familia, porque Jesús le dijo, es necesario que yo me quede y que venga a morar a tu casa. Y esto lo reafirma en el versículo 9, cuando dice, la salvación ha venido a esta casa. No se está refiriendo a la estructura material, se está refiriendo a las personas que habitaban ahí. Jesucristo viene a salvarnos. Por eso es clarísimo cuando la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que produce, este milagro produce cuando Jesucristo entra a nuestros corazones. Esto es lo que produce la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando Cristo ingresa y tiene comunión con nosotros, en nuestras vidas empiezan a haber cambios. En nuestras vidas empieza a haber cambio de valores, cambio de actitudes. Empieza nuestra vida a aflorar aquella fuente de bendición que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Es necesario comprender que Zaqueo encontró la salvación cuando Jesús entró a su hogar. Y no solamente lo escuchamos y lo interpretamos a un punto de vista pastoral, sino que nuestro mismo Señor Jesucristo lo confirmó en el versículo 9, cuando dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Nuestro Señor confirmó la conversión y salvación de Zaqueo y su familia y reconoció que él pertenecía al linaje de Abraham, era un judío. Y en la misericordia de Cristo, él también fue alcanzado por su amor. Y el versículo 10 termina diciendo el relato, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta noche, esta palabra es para tu vida, esta palabra es para tu familia. Hoy es necesario
que desciendas de ese árbol y que dejes que Jesucristo entre a tu familia. Él mismo te está invitando a tener comunión con Él. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que Él está a la puerta y Él llama. Y aquel que le abre la puerta de su corazón, Él entrará y se quedará y cenará con Él. Jesucristo quiere cenar contigo porque esta cena implica comunión. Y el Señor quiere hacerlo, no solamente bendecirte a ti, sino a toda tu familia. Pero es necesario de que tú aceptes, es necesario que te des prisa. Los tiempos son difíciles. Hoy es el día de salvación. Es necesario que corras e ingreses a tu casa con Jesucristo, a tu comunión. Y verás los cambios y los milagros que Jesús comienza a hacer en tu familia y sobre todo en tu corazón. Ven a Jesucristo, escúchalo, no pierdas tiempo. Soy el pastor Roberle y esta noche sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparte estos videos porque sé que hay muchas personas más que están como Zaqueo, desde muy lejos tratando de verlo. Pero Jesús quiere tener comunión con ellos. Que Dios te bendiga.